Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver la sesión 9 de Matemáticas aplicadas a las finanzas. La sesión pasada vimos una parte de interés compuesto, vimos lo que es la tasa nominal, la tasa efectiva. Ahora vamos a ver lo que es la tasa, en esta sesión, la tasa equivalente, las tasas reales y una parte de ecuaciones de valores. La sesión hace como 3 sesiones, cuando vimos interés simple, vimos ecuaciones de valor para interés simple. Ahora vamos a ver ecuaciones de valor, pero cuando se trata de intereses compuestos, que es casi la misma metodología, simplemente cambia la fórmula en la cual se desarrolla, ¿no? Una cosa es interés simple y otra cosa es interés compuesto. Entonces vamos a ver todo esto con mayor detalle en esta sesión. Sígueme, por favor. Bueno. El objetivo particular es comprender la utilidad de lo que es el interés compuesto en las aplicaciones financieras y administrativas, así como las distintas tasas de interés que se utilizan en las finanzas. Tenemos muchas tasas de interés, las tasas nominales, las efectivas, las equivalentes, las reales, varias tasas. Entonces, todos esos se aplican en lo que son las finanzas, en los sistemas financieros. Y el objetivo específico es que el alumno va a aprender los conceptos y aplicaciones de las tasas equivalentes, reales y las ecuaciones de valor. Vamos a ver en qué consiste cada uno de eso. ¿Qué son tasas equivalentes? Son tasas que se capitalizan a diferentes periodos, pero que al final del plazo de la inversión generan el mismo monto, el mismo valor futuro, como se puede llamar, ¿no? Entonces, dice aquí, dos tasas de interés anuales con diferentes periodos de capitalización son equivalentes si producen el mismo monto compuesto al final de un plazo dado. Entonces, si yo invierto, por ejemplo, a una tasa de interés del 8%, capitalizable mensualmente a 10 meses, y luego quiero invertir otro activo financiero, por ejemplo, que sea capitalizable, por ejemplo, semestralmente, tengo que ver a qué tasa me va a generar el mismo monto que si invirtiera a la tasa anterior que vimos, ¿no? Entonces, esos son tasas equivalentes. Son no parecidas, generan el mismo monto al final de un cierto periodo de tiempo. Es como irse por dos caminos diferentes, pero llegar al mismo punto de encuentro. Es, en otras palabras, eso. Entonces, si I es la tasa de interés anual nominal capitalizable M veces en un año y vamos a llamarle IEQ a la tasa de interés anual nominal equivalente capitalizable Q veces en un año, entonces la fórmula para calcular esta tasa equivalente es la siguiente. Vamos a llamarla tasa equivalente, IEQ. I viene de tasa y EQ de equivalente, ¿no? Entonces la fórmula es 1 más I entre M elevado a la M entre Q, ¿sí? Menos 1 y todo eso por Q, ¿sí? Esa es la fórmula para calcular una tasa equivalente, que sea equivalente a otra tasa, pero que se capitaliza en diferentes periodos de tiempo. Puede ser una semestral, la otra bimestral, una anual, la otra diaria, lo que sea, pero en diferentes periodos de tiempo. Entonces, I es una tasa nominal. Tasa nominal. M es el periodo de capitalización, el número de veces que se capitaliza, el número de veces, en otras palabras, que capitaliza a la tasa I. ¿Sí? Y Q es el número de veces que capitaliza a la tasa IEQ. Entonces, la tasa I se va a capitalizar M veces durante el plazo dado, y la tasa I equivalente se va a capitalizar Q veces durante el periodo dado, ¿sí? Entonces vamos a ver. Vamos a ver algunos ejemplos. La fórmula la vamos a poner aquí para tenerla presente. 1 más I entre M elevado a M entre Q
menos 1 por Q. Esa es la fórmula con la cual podemos calcular eso. Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, encuentre la tasa de interés nominal con capitalización semestral que sea equivalente a la tasa del 20% anual capitalizable cada mes. ¿Sí? Obviamente, entonces, me están pidiendo la tasa de interés nominal. Me están pidiendo IEQ. Esa tasa me piden. Dice que se capitaliza semestralmente. ¿Sí? Si capitaliza semestralmente, en un año, ¿cuántas veces se va a capitalizar? Se capitaliza primero 6 meses, luego después de 6 meses. ¿Cuántas veces en un año? 2 veces. Entonces son 2 periodos de capitalización. ¿Sí? Ahora dice que sea equivalente. Entonces, por eso ponemos I equivalente a la tasa del 20%. Entonces, la tasa I vale 20% anual. ¿Sí? Capitalizable cada mes. Q. M. Es el número de periodos que se va a capitalizar si se hace mensualmente en un año. ¿Cuántas veces se capitaliza en un año? Si es mensualmente, pues va a ser 12 veces, ¿no? 12 periodos. ¿Sí? ¿Cómo lo sacamos? Pues porque un año tiene 12 meses. Entonces 12 veces se va a hacer la capitalización. ¿Ok? Entonces, yo necesito IEQ. IEQ. ¿Sí? Aquí vamos a dejarlo en decimales. Ya le dije, cuando utilicemos las fórmulas de interés simple e interés compuesto, las tasas siempre tienen que estar en decimales. Entonces, 20% es como si fuera 20 entre 100. Y eso va a ser 0.2. 0.2. ¿Sí? 0.2 anual. Ok. Utilizamos la fórmula. ¿Qué dice? 1 más la tasa de interés nominal, la otra tasa de interés, que es 0.2 entre M. ¿Cuánto vale M? M vale 12. Elevado a la M entre Q. M vale 12 entre Q, que vale 2. Menos 1. Y todo eso por Q, que Q vale 2. Ahí están los datos. Vamos a ver cuánto sale esto. Ya borro esto. ¿Sí? Ok. Vamos a hacerlo paso por paso. Primero hacemos esta parte. Vamos a usar la calculadora. Aquí sería 1 más 0.2 entre 12. 0.2 entre 12. Eso me da 0.016. 0.167. ¿Ok? Redondeándolo. Sí, porque sale 0.0166666 periódico, ¿no? Entonces no es necesario poner todos los decimales. Con que pongamos 3 o 4 es suficiente. Entonces ustedes también háganlo en su calculadora para ir juntos. Elevado a la 12 entre 2. 12 entre 2, ¿cuánto es? Eso da 6. Menos 1 por 2. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Hacemos esta parte. ¿Cuánto da? 1 más todo esto, lo hacemos, va a ser 1 más 0.0167. Eso me da 1.0167. Elevado a la 6 menos 1 y por 2. ¿Sí?
Entonces, se tiene que hacer respetando las prioridades de las operaciones. Si hacemos como querramos, por ejemplo, si aquí primero hacemos, bueno, aquí ya no sale, ¿no? Si aquí hacemos primero esta, la sexta y luego más uno, no va a salir. Entonces, tenemos que respetar el orden de prioridad de las operaciones. Entonces, ¿cuánto me da esto? Vamos a elevarlo. Ponemos 1.0167 elevado, que ya todos saben cómo elevar, a la 6. Y eso me da 1.1045 menos 1 por 2. ¿Ok? ¿Cuánto me da esto ahora? Entonces, restamos 1.1045 menos 1. Eso me da 0.1045. Y eso por 2. ¿Cuánto me da? 0.209. Ya tenemos la tasa equivalente, pero en decimales. Hay que ponerle porcentaje. Multiplicamos por 100. Y eso me va a dar 20.9. Ahí está la tasa equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo utilizo esta tasa de interés para calcular el monto final de una operación, a esa capitalización me tiene que dar el mismo resultado que si utilizo la tasa de 20% cuando se capitaliza mensualmente. ¿Sí? Entonces, los dos pasos te tienen que dar lo mismo. Por eso dice tasas equivalentes. Te tienen que dar la misma solución. No puede cambiar la solución. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Dice, ¿cuál es la tasa de interés nominal capitalizable cada mes equivalente a la tasa de nominal del 38% capitalizable trimestralmente? Entonces, me piden, otra vez, la tasa equivalente. Eso es lo que quiero calcular. Que sea capitalizable cada mes. Cada mes, entonces, Q es el número de periodos que se capitaliza cuando tenemos la tasa equivalente. Si se está capitalizando cada mes, en un año, ¿cuántas veces se va a capitalizar? Un año tiene 12 meses. Entonces se va a capitalizar 12 meses. Aquí son 12 periodos de capitalización. Ahora dice, esa tasa tiene que ser equivalente a la tasa del 38%. La tasa nominal, la otra tasa nominal tenemos 38% anual. En decimales, esto es 38 entre 100. Y eso me da 0.38. ¿Sí? Esta otra tasa nominal se tiene que capitalizar trimestralmente. Entonces, si yo capitalizo algo trimestralmente, en un año, ¿cuántas veces capitalizaré? Va a capitalizar 4 veces. ¿Por qué? Porque un año tiene 4 trimestres. Entonces, M va a ser 4. ¿Sí? Y ahora sí, tengo los 3 datos y solamente tengo como incógnita la tasa equivalente. Utilizo la fórmula. Aquí es igual 1 más I entre M elevado a la M entre Q menos 1 y todo por Q. Ahí tenemos la fórmula para calcular la tasa equivalente. ¿Sí? Vamos a sustituir los datos. Ya tengo, ¿se dan cuenta? La I ya la tengo. La M también la tengo. Aquí está. La Q la tengo. La M ya está. La Q ya está. Tengo todos los datos. Solo tengo que sustituir datos y me va a dar el resultado. Entonces, la tasa equivalente va a ser 1 más la tasa nominal, que es 0.38. Entre M vale 4.
elevado a la m entre q. M vale 4, q vale 12. Menos 1. Y todo eso por q, que q me vale 12. Ya tengo los datos. Hay que hacer esta operación. Hay que tener cuidado en las operaciones porque muchas veces el planteamiento lo hacen bien. O sea, el planteamiento es saber cuánto vale la I, cuánto vale la M, cuánto vale la Q, cuál es la incógnita, poner la fórmula, meter los datos y luego que hacen eso se equivocan en las operaciones, que son lo más sencillo. Entonces, lo más complicado de un problema de matemática financiera o cualquier tipo de problema es el planteamiento. El resto es sencillo, pero hay que saber hacerlo, ¿no? Si no lo saben hacer, pues el planteamiento no sirve de nada. Los resultados no son los correctos, entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tenemos una suma y una división. Por orden de prioridad de operaciones, primero se hace la división. Entonces es 1 más punto 38 entre 4. Lo hacemos todos igual. Punto 38 entre 4. Me da punto 095. Elevado a la 4 entre 12. Divido 4 entre 12. 4 entre 12. Y me da 0.33. 3. Entonces aquí pongo, ¿sí? Menos 1 por 12. ¿Sí? Entonces ya tengo toda esa parte. Hasta ahí voy bien. Ahora, ¿qué hago? Hago primero lo que está dentro del paréntesis. Hago la suma. Eso me va a dar 1.095. 1 más 0.095 me da 1.095. Elevado a 0.333. Menos 1. Y todo eso por 12. ¿Sí? Realizo esta potencia, la de aquí. ¿Ok? ¿Cuánto me da? Vamos a ver. Es 1.095 elevado a la 0.333. Me da 1.03068. Menos 1 por 12. Ya casi lo tengo. Ya está, el resto es fácil. Entonces, resto esta parte de aquí, menos 1. 1.03068 menos 1. Me da 0.03068. Y a eso lo multiplico por 12. Me va a dar 0.36816. 0.36816. Ya obtuve la tasa equivalente. La tasa equivalente con la cual, si lo capitalizo mensualmente, voy a llegar al mismo monto si tengo una tasa del 38% que se capitaliza trimestralmente. Obviamente tiene que ser el mismo plazo de inversión y tiene que ser el mismo capital, ¿no? Entonces, tiene que ser eso, si no, nos darían montos iguales. Entonces, esto lo multiplico por 100 para que me dé la respuesta en porcentaje. ¿Cuánto me da eso? 36.816. 36.816%. Ahí está la tasa equivalente a ese periodo de capitalización. Aproximada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando haces así en partes se pierde exactitud. Pero se dan cuenta, los primeros 2 dígitos, la parte entera son iguales. El primer decimal es igual, es prácticamente igual. La variación es pequeña. Cambia si es una inversión con grandes cantidades, ¿no? Para eso se realizan esas operaciones a computadora. La computadora no pierde exactitud. ¿Por qué? Porque todo lo hace. Si yo lo hago en Excel, Excel me pone todos los decimales. Si yo lo hago en algún sistema de cómputo, el sistema de cómputo me pone todos los decimales. Si yo lo hago en calculadora, pues está en chino de poner todos los decimales, ¿no? Pero lo podemos hacer de forma directa también. No hay ningún problema. Ok.
Entonces, este tipo de problemas, para calcular la tasa equivalente, no es complicado. Hay que tener un poco de cuidado nada más. Vamos a ver otro ejemplo y ya pasamos a otro tema. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Dice, ¿cuál es la tasa de interés anual que, capitalizada cada semana, produce igual monto que el 11% capitalizable cada mes? Me están pidiendo la tasa equivalente que capitalice cada semana, ¿sí? Entonces, eso es la incógnita. La Q corresponde a la tasa equivalente. Entonces, si esta tasa capitaliza cada semana, en un año, ¿cuántas veces se va a capitalizar? En un mes tiene 4 semanas. Un año va a tener 12 por 4, 48 semanas. Entonces se va a capitalizar 48 veces o 48 periodos, como quieran llamarle. Es lo mismo, ¿sí? La otra tasa de interés es 11%. La I es 11% anual, ¿sí? Ya les dije que cuando no ponemos la palabra anual o semestral el periodo, el tiempo o la forma como es la tasa de interés, se sobreentiende que es anual. Si fuera bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, habría que ponerle esa palabra, ¿no? Si no se pone nada de eso, se sobreentiende que es anual. Entonces, 11% anual. En decimales, 11 entre 100. ¿Cuánto me da eso? 0.11. La M es el número de veces que capitaliza esta tasa. Dice capitalizable cada mes. ¿Cuánto va a ser? Pues M son 12 veces. Se va a capitalizar 12 veces. Aplicamos la fórmula, que ya no lo sabemos de memoria. 1 más I entre M elevado a la M entre Q menos 1 por Q. ¿Sí? A medida que van haciendo problemas de este tipo, las fórmulas se las van aprendiendo. Es algo innato y lógico eso. Ok, vamos a sustituir los datos otra vez. Entonces es 1 más la tasa de interés nominal, que es 0.11, entre M, que vale 12, elevado a la M, que es 12, entre Q, que es 48, menos 1, y por Q que vale 48. ¿Sí? Ok, ya hicimos los dos primeros ejercicios de una forma paso por paso. Ahora esta solución lo voy a hacer de forma directa en la calculadora. Vamos a ver cómo lo hago. Ustedes se me siguen. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos 1 más 0.11 entre 12. Y ponemos igual. Me da 1.0091666667. Lo elevamos. Ponemos el signo de elevar, que puede ser el gorrito, puede ser el X a la Y, puede ser X y como les expliqué, ¿no? Abrimos un paréntesis y ponemos 12 entre 48. Cerramos el paréntesis. Ponemos igual. Me va a dar 1.0022838381. A todos les tiene que dar igual. Menos 1 igual. Me da 2.28383092 por 10 a la menos 3. Y eso lo multiplico por 48. Me da 0.10962388.4. Esa es la tasa equivalente en decimales. ¿Cómo lo paso a porcentaje? Lo multiplico por 100. 10.96238.84.2. Y ahí está lo que está en la diapositiva. Esa es la forma directa de hacerlo en la calculadora. Si están seguros de poder hacerlo así, háganlo así. Se ahorran tiempo. Si no, vamos a hacerlo como los dos problemas anteriores, que son paso por paso. De esa manera es más complicado o más difícil que se equivoquen. De esta manera, pues, si se equivocan en un pasito, ya chafearon todo. Entonces, ustedes eligen de qué manera hacerlo.
Entonces la tasa equivalente en este problema me va a dar 10.962% anual. ¿Sí? Estamos sacando la tasa equivalente anual. Entonces, ya hicimos 3 problemas de tasas equivalentes. Creo que con esto ya tienen una mejor idea cómo calcular tasas equivalentes. ¿A qué se refiere tasa equivalente? Que siempre es bueno saber el concepto de qué estamos viendo, ¿no? A veces uno lo trabaja mecánicamente, pero hay que saber qué estamos sacando, qué obtenemos con eso. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a ver el concepto de lo que es la tasa real. ¿Qué es la tasa real? La tasa real es la tasa nominal ajustada por la tasa de inflación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacamos? Hay una fórmula para sacar eso. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una tasa, me dicen, hay una tasa nominal del 15% y la tasa de inflación es del 8%, la tasa real es la diferencia dividido entre el incremento en la inflación. Esa es la tasa real. La tasa que verdaderamente se va a tener cuando hacen una operación. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que sacarle o disminuirlo o quitarle el efecto de la inflación. ¿Sí? Es como si yo ganara, no sé, 2.000 pesos y de un momento a otro el precio de los víveres sube en un 300%. Ese ingreso que yo tengo no me va a alcanzar, o yo no voy a comprar con ese dinero la misma cantidad que compraba antes. Ahora voy a comprar menos, ¿no? Entonces la tasa de inflación afecta, disminuye la forma que tú puedes comprar las cosas, las cantidades. Entonces, ¿cómo calculamos la tasa real? La tasa real, que muchos libros lo llaman así, IR, ¿sí? Es igual a la tasa nominal menos la inflación sobre 1 más la inflación, donde P' o P gorro es la inflación. ¿Sí? Y es la tasa nominal anual, se supone. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula. Con esa simple fórmula podemos calcular la tasa real, la tasa que verdaderamente vamos a tener para realizar las operaciones. Vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. Dice, supongamos una tasa nominal del 8%. Tasa nominal del 8%. Y una tasa de inflación del 5%. Calcular la tasa real, me dicen. Hay que calcular la tasa real. Eso me piden. ¿Cuál es la fórmula? Tasa real es tasa nominal menos la inflación entre 1 más el incremento de la inflación. ¿Sí? Eso es la tasa real. Vamos a ver. ¿Cómo lo sacamos? Acá lo ponemos en decimales. ¿Sí? Esto es 8 entre 100. Si eso lo realizan en la calculadora, me va a dar 0.08. 5 entre 100, porque es porcentaje, 5 entre 100. Y eso me da 0.05. Okay. Vamos a calcular la tasa real. Entonces la tasa real es igual a la tasa nominal, que es 0.08, menos la inflación, que es 0.05, sobre 1 más la tasa de inflación, que es 0.05. ¿Ok? ¿Cuánto me da eso? A ver, vamos a hacerlo en la calculadora. 0.08 menos 0.05 me da
0.03. Y 1 más 0.5 me da 1.05. Ese cociente me va a dar 0.03 entre 1.05 me va a dar 0.02857. Esa es la tasa real. Si lo ponemos en porcentaje, va a ser por 100. ¿Cuánto me da eso? 2.85%. Esa es la tasa real. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La tasa real no es exactamente la tasa nominal menos la inflación, porque si fuera así sería 3%. No, hay que hacerle al ponerle el término de 1 más la tasa de inflación. Hay que ponerle ese término. Si no, no te da la tasa real exacta. Un aproximado te da, pero no te da la tasa real exacta que tiene que tener, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es la fórmula para calcular la tasa real. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que me dicen, me dan una tasa real del 7%. Me dan una inflación del 12%. Ahora me piden la tasa nominal. ¿Sí? Me están pidiendo la tasa nominal que va a surgir en ese problema. Ponemos la fórmula. Tasa real es igual a la nominal menos la inflación entre 1 más la inflación. Menos la tasa más la tasa de inflación. Me están dando esto. Me están dando esto. Me están pidiendo esto. La tasa nominal es la incógnita. ¿Qué hago? Pues tengo que despejar esa tasa nominal. ¿Cómo lo despejo? Este término que está aquí está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Va a pasar multiplicando. Te queda I menos la tasa de inflación. Ahora la tasa de inflación tiene signo negativo, pasa al otro lado como positivo. Va a ser tasa real por 1 más P, más la tasa de inflación, más la tasa de inflación. Eso es igual a I. Esa es la fórmula para calcular la tasa nominal. Vamos a meter datos. Esto es 0.07. Esto es 0.12. Ya saben cómo sacarlo. 7 entre 100 y 12 entre 100. Sustituyo los datos. La tasa nominal va a ser igual a tasa real, que es 0.07, por 1 más la tasa de inflación, que es 0.12, más la tasa de inflación, que es 0.12. Hay que realizar esas operaciones. Vamos a ver. Primero hago esto. 1 más 0.12. 1 más 0.12, que me da 1.12. Por 0.07. 0.07, sí. Me da 0.0784. Y más 0.12. Me da 0.1984. Ahora lo quiero pasar a porcentaje. Lo multiplico por 100. ¿Cuánto me da eso? Se recorre 2 decimales el punto, me queda 19.84%. Ahí está la fórmula o el valor de la tasa nominal. ¿Sí? Entonces, igual, me pueden dar la tasa real y la tasa nominal, me pueden pedir la inflación. ¿Cómo? Hay que despejar de ahí la tasa de inflación. Está muy sencillo de despejar, no es complicado. Vamos a poner esa fórmula para que vean cómo sale. Me dicen que la tasa real es igual a tasa nominal menos la inflación por 1 más la tasa de inflación. Quiero despejar la tasa de inflación, o sea, la P gorro. Esa variable es la que quiero despejar. ¿Qué hago? El 1 más P está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Pasa multiplicando. Va a ser tasa real, 1 más la tasa de inflación, igual
a I menos P. ¿Sí? Multiplico esto. Va a ser I, la tasa real por 1, es tasa real, más la tasa real por la inflación, tasa real por la tasa de inflación. Esta tasa de inflación tiene signo negativo. ¿Cómo pasa al otro lado? Positivo. Me queda ahí. ¿Dónde tenemos aquí la tasa de inflación? En esta parte y en esta parte. ¿Qué hago? Factorizo esa parte. Entonces, esta IR que tiene signo positivo pasa como negativo. Y aquí factorizo P. Factorizo P. Tasa real por la tasa de inflación. Entre la tasa de inflación se va la tasa de inflación. ¿Y qué te queda? Tasa real. Más entre más, te queda más. Tasa de inflación. Entre tasa de inflación se va y te queda 1. Y al otro lado te queda I. Este que era positivo pasa como negativo. Entonces me va a quedar la tasa de inflación que multiplica todo este término es igual a la tasa nominal menos la tasa real. De aquí despejo la P. La P gorro. Es I menos la tasa real entre 1 más la tasa real. Ahí está la fórmula para calcular la tasa de inflación. ¿Sí? Si tengo como datos la tasa real y la tasa nominal, yo puedo calcular la tasa de inflación del problema. Entonces ya está eso. Ok. Ya vimos tasas equivalentes, tasas reales, que como ven es muy sencillo, no tiene gran ciencia. Ahora vamos a ver lo que son ecuaciones de valor. Este tema ya, como les dije, este tema ya lo habíamos visto cuando vimos el interés simple. Aquí es lo mismo, nada más que hay que aplicarlo a un interés compuesto. Entonces, ¿qué son las ecuaciones de valor? Estas se utilizan cuando se desea sustituir un conjunto de deudas por otro conjunto de deudas que me sea accesible cumplir. A veces uno se endeuda, no sé, a 4 años y se me es complicado llegar a eso. Yo lo puedo extender a 8 años, por ejemplo, pero pagando otro tipo de cantidades, ¿no? Puede ser mayores cantidades o menores, dependiendo. Entonces, puedo alterar mi conjunto de deudas para llevar a algo que me sea accesible. Entonces, una ecuación de valor es una igualdad que establece que la suma de los valores de un conjunto de deudas es igual a la suma de los valores de un conjunto de deudas propuestos para reemplazar el conjunto original. Eso se tiene que hacer en una fecha focal. Yo no puedo comparar cantidades de dinero en diferentes fechas. Por ejemplo, yo no puedo comparar 100 pesos ahorita con 100 pesos a 3 años. ¿Por qué? Porque de repente ya no vale lo mismo. Y lo más probable es que no valga lo mismo, ¿no? Va a haber inflación, va a haber algunos cambios exógenos que hacen que esa cantidad de dinero ya no valga lo mismo. Entonces cambia, su valor se deprecia. Entonces tenemos que comparar cantidades en tiempos iguales. A ese tiempo igual se le llama fecha focal. ¿Sí? Entonces eso lo vimos en interés simple. Acá tenemos el diagrama del tiempo. Así, hasta N. Este punto yo le puedo poner fecha focal. ¿Sí? O sea, yo puedo analizar todos los datos en esta fecha. Entonces, los valores que tenga por aquí, los tengo que llevar a valor futuro. Los que tengan esta parte, los tengo que traer a valor presente. Y los valores que tenga aquí, pues quedan tal como están, ¿no? Ya está en la fecha focal. Siempre tengo que analizar en una fecha focal. Entonces, vimos que la sumatoria de deudas tiene que ser igual a la sumatoria de pagos. O sea, todas las sumas de las deudas en esta fecha focal me tienen que dar igual a la suma de pagos en la fecha focal. ¿Sí? Entonces, por eso es conveniente realizar el diagrama de tiempo para tener una mayor claridad respecto a los ejercicios. Vamos a ver algunos ejemplos. A ver qué dice el primer problema. Dice, una persona tiene una deuda que debe saldarse de la siguiente forma. 9,000 pesos en este momento y 13,800 pesos dentro de 2 meses. Si desea saldar completamente su deuda el día de hoy, ¿cuánto tendrá que pagar si la tasa de interés capitalizable es del 24% cada mes? ¿Sí? Entonces, hacemos un diagrama de tiempo.
Acá está el mes 0, el mes 1 y el mes 2. Vamos a poner las deudas en la parte superior y los pagos en la parte inferior. Es pura nomenclatura, puede ser al revés también. O lo pueden poner todo en la parte superior y todo en la parte inferior, como quieran, pero hay que entenderle bien. Entonces, una persona tiene una deuda que se salda de la siguiente manera. 9,000 pesos en este momento. Aquí, 9,000 pesos. Y 13,800 dentro de 2 meses. Ahí está, 13,800. Si desea saldar completamente su deuda el día de hoy, ¿cuánto tendrá que pagar si la tasa de interés es del 24%? Yo quiero saldar el día de hoy. Aquí va a ser un pago. Un pago X. ¿Sí? Entonces, la fecha focal, vamos a ver cuál ponemos la fecha focal. La fecha focal puede ser indistinta, ¿sí? Entonces, yo puedo tomar la fecha focal aquí, 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 me tiene que dar el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, yo por mayor comodidad, escojo esta fecha focal, el mes 0. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2 valores y ya solamente tengo que traer esto valor presente. ¿Sí? Si lo pongo aquí la fecha focal, tendría que llevar 2 valores a valor futuro. Y si pongo la fecha focal aquí, estos 2 a valor futuro y esto a valor presente. Son más cálculos. Entonces, siempre, cuando vean este tipo de problemas, la fecha focal, pónganlo en el lugar donde tengan mayores cantidades, mayor número de cantidades, sean pagos o deudas. Si aquí yo tengo 4 y aquí 1, la fecha focal lo pongo aquí. ¿Sí? Si yo vemos que aquí son dos cantidades, aquí 2 y aquí 2, pues es lo mismo, ¿no? Donde lo pongas, vas a tener que hacer operaciones. Ahí no te salvas de nada. Entonces, yo en el ejercicio tomé como fecha focal el mes 0. ¿Sí? Es decir, el momento presente, donde empiezan todas las operaciones. ¿Qué hago? Sumatoria de deudas. Esa es la ecuación importante. Sumatoria de deudas en la fecha focal. No en cualquier fecha, en la fecha focal. Tiene que ser igual a sumatoria de pagos, igual, en la fecha focal. Todo lo tengo que traer a la fecha focal. ¿Sí? Entonces, ¿qué deudas tenemos? 9,000 y 13,800. ¿Cuáles son los pagos? X, que es la variable que queremos calcular. Vemos que el 9,000 ya está en la fecha focal. Ahí no se hace nada. Va a ser 9,000, tal como está. Este 13,800 está en el mes 2. Lo tengo que traer, se dice traer a valor presente. O sea, traerlo en un tiempo anterior, ¿no? ¿Cómo? Con la fórmula de interés compuesto. Me dan ahí un dato que es importante. La tasa de interés es del 24% anual y se capitaliza mensualmente. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Cuál era la fórmula? Cuando no sé si se acuerdan la fórmula para calcular valor presente, valor futuro o lo que se llama capital o monto en interés compuesto. Para el capital era el monto 1 más la tasa de interés elevado a la n. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Este es el capital, lo que también le llaman, muchos libros le llaman valor presente. Esto es el monto, que muchos libros le llaman valor futuro. Valor futuro. Esta es la tasa de interés y este es el tiempo, el periodo que dura el plazo, la inversión. La tasa de interés y el periodo, el plazo, tienen que estar en las unidades que se capitalizan. Si se capitalizan bimestralmente, esto tiene que estar en bimestres y esto en bimestres. Si yo capitalizo semestralmente, la I tiene que estar en semestres y la N en semestre. Tiene que convertir en el periodo de capitalización. ¿Sí? Entonces, aquí está anual. ¿Cómo lo convierto? Me está diciendo que se capitaliza
mensualmente. ¿Qué hago? Va a ser 24% entre 12. ¿Por qué? Porque un año tiene 12 meses. Ya lo convertí al periodo de mes. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una tasa de interés del 12% anual, cada mes me va a generar un 1%. 12 entre 12, 1. Si yo tengo una tasa de interés del 24%, cada mes va a ser 2% la tasa de interés. Si tengo una tasa de interés del 48%, cada mes me va a generar 4% de interés. 48 entre 12, 4. Entonces simplemente dividimos entre cuánto tiempo tiene ese periodo, en un año. Entonces va a ser 24 entre 12, que me da 2%. Y ahora sí es 2% mensual. Ya está mensual. Eso en decimales es 0.02. ¿Sí? Ya tengo el valor futuro, tengo la tasa de interés, me falta el tiempo. ¿El tiempo cuánto es? ¿Cuántos meses lo estoy trayendo? 1, 2. N vale 2 meses. Entonces, va a ser 9.000 porque ya está en la fecha focal, más voy a calcular el valor presente de este valor futuro. Aquí es igual al monto, que es 13.800, entre 1 más la tasa de interés, que es 0.02, elevado a la n, que vale 2. Esa es la sumatoria de deudas. Esta deuda, que ya está en la fecha, en valor presente, y esto que te lo traigo a valor presente. Igual a la sumatoria de pagos. El único pago que voy a hacer es esto. La X, la incógnita, que ya lo tengo en la fecha focal. Entonces simplemente le pongo X. No hay que llevarlo ni a valor futuro, ni traerlo a valor presente. ¿Por qué? Porque ya lo tengo en el momento que yo quiero. ¿Cuánto me da esto? Esto sigue dando 9.000. Más, vamos a ver cuánto me da eso. Es 13.800 entre, es 1 más 0.02, que es 1.02 elevado al cuadrado. 1.0404. X. ¿Se dan cuenta? La única incógnita aquí en esta ecuación es X. Ya tengo resuelto el problema. Hay que tener cuidado nada más. Esto ya borro. Esto también. Entonces me va a dar 9.000 más, hago esta división, 13.800 entre 1.0404. Eso me da 13.264.129. Ese es el valor de X. ¿Sí? ¿Cuánto da esa suma? A ver, 9.000 más 13.264.129. Eso me da 22.264.13, vamos a dejarlo. Pesos. Esa es la solución. 22.264.3. ¿Qué quiere decir eso? Que las deudas que yo tenía las puedo reemplazar por un único pago en la fecha focal de 22.264.13 pesos. Ya no es necesario que pague dos deudas, ¿no? Con una sola ya la puedo cancelar. Esa es la solución. Entonces, es sustituir deudas por pagos, por otros pagos que me sean más fáciles de cumplir, ¿no? Dependiendo, obviamente, eso depende también de factores externos, ¿no? Cuánto es mi ingreso, cuánto yo tengo como ingresos en otros gastos, entonces, varias cosas. Vamos a ver, otro problema. Dice, resolver el ejercicio anterior utilizando el mes 2 como fecha focal para demostrar que la elección de esta, o sea, de la fecha focal, no influye en el resultado. Vamos a demostrar que la fecha focal que yo tome es indistinta. Cualquiera puede dar lo mismo. ¿Qué tenía? Aquí tenía 0, 1 y 2. Tenía una deuda de 9.000 pesos.
En el segundo mes tenía una deuda de 13.800. ¿Sí, no? ¿Sí era 13.800? Sí. Y aquí tenía un pago de X. El pago va a ser en el tiempo cero. ¿Ok? Ahora me están pidiendo que lo ponga como fecha focal el segundo mes. Ya no es esta la fecha focal. Ahora es el segundo mes. ¿Qué hago? La ecuación no cambia. Sumatoria de deudas igual sumatoria de pagos. Todos esos en la fecha focal. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las deudas? 9.000 y 13.800. El 13.800 ya no le hago nada. ¿Por qué? Porque ya está en la fecha focal. El 9.000 tengo que llevarlo a la fecha focal. Y la X también a la fecha focal. Entonces, tengo que llevarlos a valor futuro. ¿Ok? Ok. Entonces, hay que llevarlo a valor futuro. ¿Qué fórmula utilizo? La misma. Monto igual capital por 1 más la tasa de interés a la N. Esa es la fórmula para el interés compuesto. N, ¿cuánto vale? Vale 2 meses. La tasa de interés, ¿cuánto me había dado? La tasa de interés no cambia, ¿eh? ¿Cuánto era? Era 24% anual capitalizable mensualmente. O sea, 24% entre 12. Eso me da 2% mensual. Y eso en decimales era 0.02 mensual. ¿Sí? Eso es la tasa de interés. Ya tengo los datos. Entonces hay que llevar todo a la fecha focal. Primero las deudas. En la parte izquierda son las deudas. ¿Sí? Aquí es igual. Lo de aquí lo llevo a la fecha focal. Va a ser 9.000, que es como si fuera el capital, que multiplica a 1 más la tasa de interés ya llevada al periodo de capitalización, que era 0.02, elevado al tiempo, al plazo que dura la inversión, que son 2 meses. Esta es la deuda 1. O sea, esta deuda, la 9.000 llevado al valor futuro. Más la deuda 2, que es 13.800, que ya está en la fecha focal. Igual al pago. Al pago también llevado a la fecha focal. Va a ser el capital, que es X. ¿Sí? Como si fuera el capital, lo que estoy llevando a valor futuro, como si fuera el valor presente esto, ¿no? Por 1 más la tasa de interés elevado al tiempo, que vale 2. ¿Sí? ¿Cuánto da esto? Vamos a ver esta solución. Primero hago esta parte. 1 más 0.02, 1.02. Elevado al cuadrado, 1.0404. Multiplicado por 9.000, me da 9.363.6. ¿Sí? Más 13.800, que ahí no se le hace nada. Igual, vamos a hacer esta parte. Es 1 más 0.02 elevado al cuadrado. Es 1.0404. 1.0404 X. Ya está. ¿Sí? Ya está casi resuelto. Realizamos esta suma, que es 9.363.6 más 13.800, que me da 23.163.6 igual a 1.0404X. El 1.0404 está multiplicando la X. ¿Cómo pasa?
dividiendo entre 1.0404 igual X. ¿Sí? ¿Cuánto me da ese resultado? Vamos a hacer la división. 23.163.6 entre 1.0404. Eso me da 22.264.13. Ahí está el resultado o el pago que tengo que hacer hoy, pero calculado con una fecha focal del mes 2. Si retrocedemos las láminas, ¿cuánto nos salió en la lámina anterior, en el problema anterior? 22.264.13. ¿Cuánto nos salió aquí? 22.264.13. El resultado es el mismo, no cambió. ¿Por qué? Porque simplemente le he cambiado la fecha focal, pero el resultado no te puede cambiar. ¿Sí? Es como les digo, como si yo me quiero ir de aquí a Acapulco y me voy por la carretera a Toluca y luego me voy por la carretera a Querétaro, pues el resultado va a ser igual. Simplemente estoy tomando dos caminos diferentes, pero al final voy a llegar a Acapulco, ¿no? Entonces, voy a llegar al lugar que yo quiero. Entonces, aquí vamos a dejar las ecuaciones de valor. En la siguiente sesión vamos a continuar con este problema que está pendiente, y otros más para entender mejor este tipo de problemas, ¿no? Este tema es importante, ¿eh? O sea, se aplica mucho en la vida real, pero hay que saber cómo utilizarlo, cómo resolverlo. Entonces nos vemos en la siguiente sesión. Que estén bien, hasta luego.